Soy Jorge Gómez Naredo y coordino el periódico Regeneración. El INE durante mucho tiempo, prácticamente desde que se creó como IFE, hubo un grupo que lo dominó, que se sentía dueño de ese instituto. Es un grupo intelectual que estaba más hacia la derecha, ¿no? Siempre ha sido más conservador. Y durante muchísimos años pues lo sintieron suyo, ¿no? Además, que era un instituto donde colocaban a consejeros, dentro del consejo, pues, a muchos de esos consejeros, los colocaban los propios partidos políticos. Entonces, a los partidos políticos nombrar a esos consejeros, pues esos consejeros no obedecían necesariamente a el interés democrático o a alguna cuestión distinta que no fuera también la relación que tenían con esos partidos. Así sucedió, por ejemplo, cuando nombraron a Luis Carlos Ugalde, que lo nombró Elbester Gordillo, cuando Elbester Gordillo tenía una gran fuerza en la Cámara de Diputados. Ella era diputada, y entonces él lo nombró y pues obedecía a él, y pues Luis Carlos Ugalde terminó haciendo lo que hizo con una elección en 2006 muy cuestionada y esta cuestión del fraude electoral. Y así había sido siempre. Cuando llega Andrés Manuel, que Andrés Manuel llega a pesar del instituto, es decir, el instituto no es que haya permitido el cambio, ¿no? del PRIAN a Morena, sino que más bien fue la gente, el pueblo, los votos que masivamente acudieron en julio del 2018 a votar a favor de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, quedó este INE ahí, y este grupo especialmente, que no querían por ningún motivo irse de ahí. Hubo un intento de reforma de Andrés Manuel. No se logró esa reforma porque no alcanzaron los votos en el Congreso, pero era una reforma que tenía cuestiones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la elección de los consejeros no iba a ser de los diputados o de unos cuantos diputados, sino que iba a ser a elección de la gente. Se iba a reducir muchísimos espectros, ¿no? Muchísimas áreas del instituto, porque es muy caro además. Iba a haber un cambio en cuanto a la representatividad de los propios diputados, es decir, de 500 a 300, igual en la Cámara de Senadores, y otras reducciones a gastos. No pasó. Los partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano no quisieron. Después se hizo un plan B, y después estas dos propuestas, tanto la reforma como el plan B, fueron utilizadas por la propia derecha y por este grupo que domina el INE para unas manifestaciones, para decir que el INE no se toca y para tratar de hacer una idea tramposa y basada en parte en una mentira, que era que la democracia era el INE, cuando la democracia es un proceso mucho más amplio que el propio Instituto Electoral. Entonces, pues hicieron manifestaciones, se manifestó la gente que me parece que está en contra de la actual administración, que es mucha, pues, o sea, es un porcentaje no despreciable. Incluso el propio presidente lo ha dicho. Él piensa que son como, no sé, unos 20 millones de mexicanos que están en contra, que coinciden con la derecha. Yo creo que parte de esa gente se manifestó en las dos, en una concentración y después en una... No, las dos fueron como marchas. Y pues el plan B está todavía veremos en algunos aspectos con el Poder Judicial, pero más allá de eso, lo que se logró la semana pasada es que lo que antes era el nombramiento por el reparto por partidos políticos, ahora se hizo por insaculación, una tómbola, y entonces quedó como consejera presidenta una sonorense, ¿no? Que tiene experiencia en cuestiones electorales, Guadalupe Tadei, y me parece que hará un mejor papel que el que hizo Lorenzo Córdoba y su alfil, ¿no? Ciro Murayama, junto con un personaje que era el que manejaba los recursos, Edmundo Jacobo, que en realidad pues él era el que conocía todo lo que había y cómo se distribuía y todo eso, ¿no? Entonces sí me parece que hay un cambio, y ojalá que posteriormente, porque esto ya no se va a lograr con Andrés Manuel, sino que se tendría que lograr con otro gobierno, pues sí haya una reforma electoral que realmente haga nuestro sistema electoral eficiente
y que en lugar de ponerle límites a los procesos democráticos, pues sean todavía más profundos. El Poder Judicial es como el más opaco en todos sentidos, ¿no? Es el poder que no aparece en los medios de comunicación. Generalmente o aparece el poder ejecutivo, especialmente en la figura de Andrés Manuel o de los secretarios, y los diputados, ¿no? Cuando hay alguna votación. Pero el Poder Judicial, pues prácticamente no se toca. Poca gente sabe realmente cómo funciona, cuáles son algunas de lo que hacen, de cuáles son las instancias, si la judicatura, si la Suprema Corte, si el Tribunal Electoral, porque en fin, hay toda esta parte del Poder Judicial, pero es complejo y no es muy tocado, ¿no? Pero al final creo que es un poder que necesita también una reforma, porque es uno de los poderes que contribuye a la impunidad, es decir, que contribuye a que la justicia sea muy larga, a jueces que o son corruptos, o son ineficientes, o son inoperantes, y en fin, la falta de castigo también de los propios actores del Poder Judicial. Entonces sí hace falta una reforma. Con el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia había, creo que, un poco más de apertura, ¿no? Cuando se da esto, en donde hay un escándalo de una ministra que por una cuestión de una tesis, que si se plagió, que si no se plagió, automáticamente ahí había un interés, ¿no? O sea, era más allá de si había o no había el plagio de la tesis, era que no llegara a esa ministra, porque esa ministra se le relacionaba con otra postura distinta a los que están en este momento dominando la Suprema Corte. Entonces llega la ministra Piña y pues sí hay un cambio, ¿no? Con lo anterior presidencia en la Suprema Corte, pero además hay procesos que van como encaminados a chocar con el Poder Ejecutivo, ¿no? Esa vez cuando era una celebración, creo que era ¿de qué fue? De la Constitución, ¿no? Donde ella no se levanta así cuando llega el presidente y estas cosas, que bueno, pues te indican que no hay como una buena relación y especialmente que no hay como la intención de hacer una reforma. Porque cuando llega al Poder Ejecutivo, Andrés Manuel, pues hay reformas. Hay las reformas en cómo vamos a gastar el dinero, hay unas reformas en la cuestión de castigar la corrupción, en fin, hay un cambio, ¿no? Y con el Poder Judicial se ha mantenido. Y entonces, pues es algo que se necesita porque al final pues cumplen la función importantísima de que es el poder que se encarga de las penas, que se encarga de lograr la justicia, y pues eso no lo está cumpliendo. Entonces sí es algo que está allá. Y también está el riesgo del que el Poder Judicial comience a hacer lo que hizo, por ejemplo, el ministro, y de ser como impedimento, no legal, sino un impedimento ideológico. Es decir, yo no quiero que pase esta reforma, entonces voy a ponerle todos los peros posibles, ¿no? Y entonces hacer una especie de guerra, ¿no? Que puede llegar en un momento a incluso querer quitar, ¿no? Algunos, no solamente reformas, sino puestos importantes, como ha sucedido en otros países de América Latina, ¿no? Es decir, en América Latina y en muchas otras naciones ahí en el continente, el Poder Judicial ha estado dominado por la clase conservadora, y esa clase conservadora, al estar muy enojada con gobiernos progresistas, han hecho una guerra legal para que esos gobiernos progresistas o no puedan gobernar o se vayan, ¿no? Casos como el de Brasil y como otros, donde el Poder Judicial ha sido usado pues sí, como parte de esta guerra, ¿no? La UFAR, que le dicen, en contra de gobiernos progresistas o de políticas progresistas. Ahora, lo ideal sería que la reforma judicial saliera del propio Poder Judicial, es decir, de los propios ministros y de los propios... Hay muchos problemas en el Poder Judicial, eso es clarísimo. Hay mucha ineficacia, hay mucha corrupción, ¿no? O sea, entrar cotidianamente al Poder Judicial es una cuestión terrible, ¿no? Y más para los ciudadanos común y corriente, que no tienen nada de influencia sin nada, y te encuentras con un monstruo que no te representa y que no hace la justicia expedita, ¿no? Entonces, sí es importante que haya una reforma para que sea. Ahora, puede ser apoyada la reforma desde el Poder Ejecutivo, es decir,
ahora se indigna, ¿no? Que porque Andrés Manuel habla mal de la ministra Piña y que no sé qué cosa. Cedillo quitó a todos los ministros, nombró a nuevos, hizo un cambio radical. O sea, no, yo creo que los medios y la oposición hacen argüendes, ¿no? Así terribles, como si Andrés Manuel fuera un autoritario que está dominando todos los poderes, pero en realidad siempre ha sido muy respetuoso y no como antes, ¿no? Que prácticamente no se respetaba y quien dominaba todo pues era el presidente en turno. Entonces creo que ha habido un respeto, por supuesto que no se ha callado, ¿no? Y por supuesto que no ha callado las intenciones de pues, que se reforme el Poder Judicial, pero bueno, en este sentido... tan no es autoritario que no pudo pasar, por ejemplo, y creo que él estaba en esa intención, los 2 años más, ¿no? De extensión de la gestión del anterior presidente de la Suprema Corte. Entonces, pues hay cosas en las cuales no ha logrado y pues eso evidencia que es un presidente no autoritario, sino que respeta la propia legalidad existente. Sí, en la reforma se pretendía que más del 51%, si mal no recuerdo, era. Y ahora con esta compra pues, de las plantas de Iberdrola ya se puede tener, ¿no? esa capacidad de la Comisión Federal para la producción de electricidad. Yo pienso que es una política... El gobierno de Andrés Manuel es un gobierno de izquierda, ¿no? Y es un gobierno que tiene como eje central, me parece, la justicia, ¿no? Es decir, esta frase que existe, pues, que era uno de los elementos de la campaña, especialmente del 2006, por el bien de todos, primero los pobres, pues es algo que creo que se ha visto en política, ¿no? A una política social de redistribución de los recursos, ¿no? Las pensiones para los adultos mayores, los apoyos en Sembrando Vida, ¿no? Para los jóvenes. En fin, hay una política de redistribución de recursos que me parece que va enfocada en ese sentido, un gobierno de izquierda. Ahora, también es un gobierno nacionalista y que busca la soberanía energética en todos los sentidos, que es uno de los elementos de un proceso histórico muy largo que ha habido en México, desde las privatizaciones que se hicieron en el Porfiriato, después vino la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas y después la nacionalización de la industria eléctrica, ¿no? Entonces, es de esa corriente, ¿no? Es una corriente que viene también de la propia Revolución Mexicana, que es una corriente nacionalista, que es una corriente ideológica enfocada en eso. Y es un elemento de izquierda, ¿no? O sea, que el país, que la nación detente la riqueza y que eso sea como palanca del desarrollo. Con la llegada de los gobiernos neoliberales, pues eso se empezó a desmantelar. Desmantelaron mucha parte de Petróleos Mexicanos, el Instituto Nacional del Petróleo lo desmantelaron completamente, las carreras donde se preparaban a los químicos y todo también sufrieron recortes. Y bueno, lo que hace es, con lo que dejaron, pues entonces reconstruir, ¿no? Reconstruir la parte en cuanto a petróleo y la parte en cuanto a energía, ¿no? Porque esas dos instituciones, o sea, esas dos empresas nacionales, esas dos empresas estatales sufrieron mucho, ¿no? Petróleos Mexicanos, la comisión y bueno, la compañía de Luz y Fuerza la desapareció Calderón con este golpe que le hizo. Y creo que lo ha hecho, ¿no? Tan es así que puso, por ejemplo, de director de Petróleos Mexicanos a una persona que es completamente leal, ¿no? Al proyecto político y al propio presidente. Y en la Comisión Federal de Electricidad, aunque a mucha gente no le caiga bien por un historial, en fin, ¿no? Controvertido, digamos, puso a uno de los mayores nacionalistas de la corriente política priista, que es Manuel Bartlett, ¿no? Además, uno que se sabe todas, pues no le puedes enseñar ya nada. Entonces, en ese sentido, es esa parte, ¿no? Necesitabas a un personaje muy fuerte en la comisión, con un tal, y que entienda perfectamente cuál es el sentido de ello, ¿no? Y ahora, con la compra de Iberdrola, que se hizo, al final se hizo con diálogo, ¿no? O sea,
los tronó porque Iberdrola, no sé si han visto ahí videos del presidente del presidente de Iberdrola, que hace unos días estaba ahí en Palacio Nacional, diciendo que ellos iban a respetar la soberanía del país. Pues hace unos días estaba echando que los no sé qué en unos foros en España y los logró, ¿no? Doblar. Porque Iberdrola tiene mucho poder, ¿no? O sea, no solamente es Iberdrola, sino es el gobierno español. Y son los intereses que están estableciendo acá. Entonces, sí es una especie, como lo mencionó el presidente, pues de nacionalización o de una profundización del proceso de nacionalización o renacionalización de la industria eléctrica. Claro, la derecha y los medios pues tienen que criticar porque no hay de otra, ¿no? O sea, lo tienen que hacer. Y entonces lo que Iberdrola antes hacía todo bien, ¿no? O sea, ¿cómo es posible Iberdrola hace todo bien? Porque es una empresa sustentable, que no contamina, que no sé qué. Ah, bueno, ahora no, pues es que eran plantas contaminantes. No, es que las plantas de Iberdrola sí funcionan y la Comisión Federal no. Ah, bueno, es que son chatarras, ¿no? O sea, toda esa dinámica la han estado tratando de convencer para poner en ridículo la compra, que en realidad es un hito dentro de este gobierno, ¿no? La compra de las 13 plantas y prácticamente la nacionalización. Y es tan así que, por ejemplo, los medios españoles de derecha, conservadores, están enojadísimos, ¿no? O sea, AMLO nacionaliza la industria, no sé qué, AMLO da un duro golpe a Iberdrola, pues. Y por supuesto que es así, ¿no? Ahora entonces de repente salen analistas, ¿no? Donde dicen que la compra de esas plantas va a generar una crisis en el país. O sea, y es que dicen tantas cosas, ¿no? Y las dicen tan rápido, las dicen tan sin sentido, que bueno, pues esa es la parte de la guerra sucia, pero que en realidad yo pienso que esta compra marca un hito y se va acumulando a lo que ya veníamos, ¿no? A la compra de la refinería de Deer Park, a la construcción de la refinería de Dos Bocas, al sanear a Petróleos Mexicanos y a hacer muchas otras cosas, ¿no? Y acá ahora están diciendo, no, es que en realidad no fue compra, que porque hubo un fondo de inversiones y que no sé qué. O sea, sacan por todos lados, ¿no? Un montón de elementos, pero el caso es que se ha recuperado. Por supuesto, no se podría recuperar todo. Yo creo que lo ideal sería, órale, vámonos, ¿no? Expropiemos todo y salga. Se tiene que hacer, ¿no? Porque no puedes hacerlo, y menos en estas condiciones, y menos en este contexto, a como lo hizo, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, en otro contexto completamente distinto, con otras condiciones, donde sí fue muy claro en la expropiación petrolera. Bueno, en el número actual que se está distribuyendo ya, tenemos el número, creo que fue de diciembre, y ahorita ya sacamos el primer número del año. Y bueno, pues estamos continuando, ¿no? Tratando de informar a la gente, porque como hay mucha guerra sucia, la intención que tenemos en Regeneración es pues constantemente estar diciendo, ¿no? Esto está aquí, esto está sucediendo acá, esto se ha hecho, ¿no? No, que es que el gobierno es un fracaso. No, pues ve lo que se está haciendo. Y creo que eso es la intención que estamos estableciendo en ese sentido. Y bueno, pues es el órgano, ¿no? Es la parte de la información. También sacamos 2 números que se están distribuyendo en el Estado de México y en Coahuila, donde hay en este momento un proceso electoral en curso. Y bueno, pues ahí también hicimos, ¿no? Con los 2 candidatos, la maestra Delfina Gómez, que es un perfil lindísimo o sea, de un perfil que creo que es el perfil de la 4T, y que además pues es una maestra muy comprometida, muy humilde, que viene de abajo, que ha hecho muchas cosas muy importantes, y las perspectivas para el Estado de México son muy buenas, me parece. Prácticamente todas las encuestas dan como triunfadora a la maestra Delfina. Nada más pues hay que tener muchísimo cuidado porque pues es el PRI, porque es uno de los últimos bastiones que tiene, porque no ha perdido jamás ahí y porque son muy tramposos, ¿no? Entonces es importante. Y el otro con el candidato Armando Guadiana en Coahuila, ¿no? Donde también está el PRI, ¿no? Es el PRI que ha gobernado Coahuila durante tantos años.
Y bueno, pues ahí hay cosas que hicimos y bueno, también se están distribuyendo. Bueno, yo soy Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, y los invito a que vean todos los programas de la 4TV, a que se suscriban al canal de YouTube, a que se suscriban a todas las redes sociales, porque aquí es donde está la información que da la batalla contra la guerra sucia que hay en los medios de comunicación.